El martillo del subastador golpeó la mesa con un estruendo que retumbó en todo el recinto. Las miradas de los asistentes se clavaron en aquel hombre delgado, de aspecto cansado, que había hecho la oferta que nadie esperaba. Manuel López, con sus 45 años marcados en cada arruga prematura de su rostro, mantuvo la mirada firme mientras sostenía la paleta con el número 27. El murmullo no se hizo esperar. «Vendido al número 27 por 200,000 pesos», anunció el subastador, y la tensión en el ambiente se podía cortar con cuchillo. Al otro lado del salón, Fernando Aguilar, un hacendado corpulento conocido en toda la región por su carácter implacable, apretaba los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Sus ojos, inyectados de una rabia contenida, se clavaron en Manuel como dos puñales. Acababa de perder a Relámpago, su caballo más preciado, y no podía creer que fuera precisamente su vecino, aquel hombre callado y solitario con quien había tenido tantos conflictos a lo largo de los años, quien se lo arrebatara. El ambiente de la subasta ganadera anual de San Miguel del Monte, un pueblo al norte de México donde todos se conocían, se había convertido en un escenario de tensión inesperada. Las familias acaudaladas que compraban y vendían animales de raza todos los años nunca imaginaron presenciar semejante giro de acontecimientos. Manuel salió del recinto con paso calmado, ignorando los susurros y miradas que lo seguían. Afuera, bajo un sol abrasador que castigaba la tierra reseca, lo esperaba su viejo camión, un contraste evidente con las camionetas de lujo que ocupaban la mayor parte del estacionamiento. Junto a su vehículo, su hijo Javier, un muchacho de 17 años, lo esperaba con el semblante preocupado. «¿Es cierto, papá? ¿Compraste a Relámpago?», preguntó Javier, con una mezcla de asombro y preocupación en su voz. Manuel asintió en silencio, mientras sacaba las llaves del bolsillo de su pantalón desgastado. «Pero papá, son 200,000 pesos. ¿De dónde sacaste ese dinero? Apenas tenemos para mantener nuestras tierras y...» «Vendí el terreno del norte», interrumpió Manuel con voz serena pero firme. «Era lo último que nos quedaba de valor, pero tenía que hacerlo». El rostro de Javier reflejó desconcierto. Ese terreno era la última esperanza de la familia para recuperarse económicamente. Lo habían conservado durante años, resistiendo ofertas y presiones, esperando que su valor aumentara para poder invertir en nueva maquinaria para su pequeña granja. «¿Por qué, papá? ¿Por qué gastar todo lo que teníamos en el caballo de don Fernando? Sabes que ese hombre te odia, que siempre ha intentado hacernos la vida imposible». «No entiendo». Manuel puso una mano sobre el hombro de su hijo, y por primera vez en mucho tiempo, Javier vio algo diferente en los ojos de su padre, una mezcla de determinación y un dolor antiguo. «Hay cosas que no sabes, hijo. Cosas que tenía que resolver antes de que fuera demasiado tarde. Ese caballo no es solo un animal, es la prueba que necesitaba». Antes de que pudieran continuar la conversación, un estruendo de puertas cerrándose les hizo volverse. Fernando Aguilar se acercaba a paso firme, flanqueado por dos de sus trabajadores, hombres fornidos que le servían tanto de ayudantes como de matones cuando la situación lo requería. Su rostro congestionado por la ira y su postura amenazante hicieron que Javier diera un paso instintivo hacia atrás, pero Manuel se mantuvo impasible. «López», bramó Fernando cuando estuvo a pocos metros. «¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¿Piensas que puedes venir aquí y quedarte con mi caballo?». Manuel sostuvo la mirada del hacendado sin inmutarse, como si llevara años preparándose para este enfrentamiento. «Ya no es tu caballo, Fernando. Pagué por él. Tengo los papeles. La subasta fue legal». Fernando soltó una risa amarga que sonó más como un gruñido. «¿Legal? Tú no tienes ese dinero, López. Todos saben que tu granja apenas sobrevive. ¿De dónde sacaste 200,000 pesos? Eso no es asunto tuyo», respondió Manuel con una calma que contrastaba con la furia de su interlocutor. «El caballo es mío ahora». Fernando dio un paso más, invadiendo el espacio personal de Manuel. Javier se tensó, temiendo que en cualquier momento aquello se convirtiera en una pelea. La relación entre los dos hombres siempre había sido tensa,
con disputas por linderos, agua y derechos de paso, pero nunca había llegado a este punto de confrontación directa. «Te voy a hacer una oferta, López», dijo Fernando, bajando ligeramente el tono pero manteniendo la amenaza en cada sílaba. «Te doy 300,000 por el caballo. Ahora mismo. 50% más de lo que pagaste. Haz el negocio de tu vida y olvidemos este desafortunado incidente». Javier miró a su padre con los ojos muy abiertos. Era una oferta que no podían rechazar. Con ese dinero, no solo recuperarían el valor del terreno vendido, sino que tendrían suficiente para inversiones que habían postergado por años. Sin embargo, Manuel negó con la cabeza, sin apartar la mirada de los ojos furiosos de Fernando. «No está en venta». «No seas estúpido, López. Te estoy dando un tercio más». Fernando elevó nuevamente la voz, atrayendo miradas de quienes salían de la subasta. «Ya me oíste. Relámpago no está en venta. No por 300,000, ni por 1,000,000. Se viene conmigo». Fernando apretó la mandíbula con tanta fuerza que parecía que sus dientes podrían romperse en cualquier momento. Uno de sus hombres dio un pequeño paso adelante, pero Fernando lo detuvo con un gesto. «Te vas a arrepentir de esto, López. No sabes con quién te estás metiendo». «Te equivocas», respondió Manuel, y por primera vez, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Sé exactamente con quién me estoy metiendo». Un silencio cargado de tensión se instaló entre ambos. Fernando fue el primero en romperlo. «Esto no ha terminado. Ese caballo volverá conmigo, de una manera u otra». Con esas palabras, el hacendado dio media vuelta y se alejó con sus hombres, dejando a Manuel y Javier solos junto al viejo camión. «Papá, ¿estás seguro de lo que haces?», preguntó Javier, una vez que Fernando estuvo lo suficientemente lejos. «Ese hombre es peligroso. Tiene influencias, dinero, gente que trabaja para él». «No te preocupes, hijo», respondió Manuel, abriendo la puerta del vehículo. «Algunas batallas hay que pelearlas, aunque parezcan imposibles de ganar. Ahora vamos, tenemos que recoger a Relámpago. Ya está pagado, pero necesitamos llevarlo a casa antes de que Fernando intente alguna jugada sucia». Mientras subían al camión, Javier no pudo evitar sentir que su padre guardaba un secreto mucho más profundo de lo que había imaginado. Nunca lo había visto tan decidido, tan dispuesto a arriesgarlo todo por algo que, aparentemente, no tenía sentido. ¿Qué podía significar ese caballo para que Manuel estuviera dispuesto a desafiar a uno de los hombres más poderosos y peligrosos de la región? La respuesta llegaría pronto, pero sería mucho más impactante de lo que cualquiera podría imaginar. En el establo provisional de la subasta, Relámpago aguardaba, ajeno a la tormenta que había desatado. Era un ejemplar único, un caballo negro como la noche, con una mancha blanca en forma de estrella en la frente y la elegancia propia de los purasangres de mayor linaje. Sus ojos oscuros parecían contener una inteligencia casi humana, mientras observaba al hombre que se acercaba a él. Manuel entró en el cubículo con paso lento y seguro. El animal, conocido por su carácter arisco, se mantuvo sorprendentemente tranquilo. Cuando Manuel extendió la mano para acariciar su cuello, Relámpago inclinó la cabeza, como si reconociera en él a alguien familiar. Javier, que observaba desde la entrada, no daba crédito a lo que veía. «Es impresionante», murmuró el joven. Don Fernando siempre decía que Relámpago solo lo aceptaba a él, que era indomable para cualquier otra persona. Manuel continuó acariciando al animal, con una expresión que mezclaba ternura y tristeza. «Tu abuelo decía que los caballos nunca olvidan», comentó casi para sí mismo. Tenía razón. Con movimientos expertos, Manuel preparó a Relámpago para el transporte. Les tomó tiempo cargar al animal en el remolque viejo pero funcional que habían traído. Durante todo el proceso, Javier notó cómo su padre le hablaba al caballo en voz baja, palabras que él no alcanzaba a distinguir, y cómo el animal respondía con una docilidad sorprendente. Cuando finalmente estuvieron en camino, con Relámpago asegurado en el remolque, Javier no pudo contener más su curiosidad. «Papá, tienes que decirme qué está pasando. Vendiste nuestra última esperanza por ese caballo, enfrentaste a don Fernando,
Y ahora veo que tienes algún tipo de conexión con Relámpago. Quiero entender. Manuel mantuvo la vista en el camino polvoriento que serpenteaba entre campos resecos. El sol comenzaba a descender, tiñendo el paisaje de tonos rojizos y proyectando sombras alargadas. Cuando lleguemos a casa, prometió finalmente. Te contaré todo cuando lleguemos a casa. El resto del trayecto lo hicieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Javier no dejaba de darle vueltas a la situación. Su padre siempre había sido un hombre reservado, de pocas palabras, dedicado al trabajo duro en una tierra que cada vez daba menos. La muerte de su madre, 10 años atrás, lo había vuelto aún más taciturno. Pero lo que estaba sucediendo ahora iba más allá de cualquier comportamiento previo. Era como si Manuel hubiera guardado este momento durante años, esperando la oportunidad. Llegaron a su propiedad cuando el crepúsculo daba paso a la noche. La pequeña granja de los López contrastaba enormemente con la hacienda de los Aguilar, que se extendía como un imperio a pocos kilómetros. Mientras descargaban a Relámpago, Javier miró hacia las colinas que separaban ambas propiedades, preguntándose si Fernando estaría planeando ya su venganza. «Lo pondremos en el establo grande», indicó Manuel, guiando al caballo con una suavidad que revelaba experiencia. Necesitará tiempo para adaptarse. Una vez que aseguraron a Relámpago, proporcionándole agua y alimento, Manuel invitó a su hijo a sentarse en el viejo banco de madera que había junto a la puerta de la casa. La noche había caído por completo, y las estrellas brillaban con intensidad en un cielo despejado. La silueta del caballo negro era apenas visible en el establo, iluminado tenuemente por un farol. «Llegó el momento de que conozcas la verdad, hijo», comenzó Manuel, con la voz cargada de una emoción contenida durante demasiado tiempo. Manuel respiró hondo, como si se preparara para levantar un peso invisible que había cargado durante años. La luz plateada de la luna dibujaba sombras en su rostro cansado, acentuando las arrugas que marcaban su historia. Relámpago no siempre perteneció a Fernando Aguilar, comenzó, con la mirada perdida en el horizonte nocturno. Ese caballo nació en nuestra tierra, hijo. Nació aquí, en esta misma granja, hace 11 años. Javier se enderezó en el banco, sorprendido. Nunca había escuchado nada sobre esto, ni siquiera un rumor en el pueblo donde las historias volaban de boca en boca con la facilidad del viento entre los maizales. «¿Cómo es posible, papá? Todos conocen a Relámpago como el orgullo de los Aguilar, el caballo con el que don Fernando ha ganado todas esas competencias regionales». Manuel asintió lentamente. «Esa es la historia que todos conocen, pero no es la verdadera. Tu madre y yo criábamos caballos antes de dedicarnos solo a la agricultura. No muchos, pero teníamos buenos ejemplares. Luna, nuestra yegua favorita, la que tu madre adoraba, dio a luz a un potrillo negro excepcional. Tu mamá lo llamó Lucero por la marca blanca en su frente». «¿Lucero? ¿Te refieres a...?» «Sí, el mismo que ahora conoces como Relámpago», confirmó Manuel. «Le cambiaron el nombre, pero es el mismo caballo». Javier intentaba procesar la información. Apenas recordaba la época en que tenían caballos. Era muy pequeño entonces, pero sí guardaba vagas imágenes de su madre cepillando la crin de una yegua de color café claro. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué Fernando lo tiene o lo tenía? El rostro de Manuel se endureció y un destello de dolor cruzó sus ojos. «Tu madre enfermó, como sabes. El tratamiento era costoso y los seguros no cubrían todo. Necesitábamos dinero urgentemente. Fernando se enteró de nuestra situación y se presentó un día con una oferta. Compraría a Lucero por una suma considerable, suficiente para cubrir varios meses de tratamiento para tu madre». Manuel hizo una pausa, y su voz se quebró ligeramente al continuar. Lucero prometía ser un gran caballo. Tenía apenas 2 años, pero cualquiera con experiencia podía ver su potencial. Fernando lo sabía. Me ofreció 80,000 pesos, una cantidad importante en ese momento, especialmente para nosotros que estábamos desesperados. «¿Y aceptaste?», dijo Javier, completando la historia. «Sí, acepté. Tu madre no quería,
Amaba a ese potrillo. Decía que era especial, que tenía algo en los ojos que lo hacía diferente. Pero ella estaba cada vez más débil, y yo hubiera vendido mi alma por darle una oportunidad de recuperarse. El silencio se instaló entre ellos. A lo lejos, un búho ululaba en la oscuridad. «Papá, entiendo que vendieras el caballo por la salud de mamá. Cualquiera lo habría hecho. Pero ¿por qué comprarlo de nuevo ahora? Han pasado tantos años». Manuel apretó los puños, y cuando habló, su voz tenía un tono diferente, cargado de una indignación que parecía haber estado conteniendo durante mucho tiempo. «Porque Fernando me engañó, hijo. El contrato de venta que firmé tenía cláusulas que no entendí completamente. Estaba tan preocupado por tu madre que apenas lo leí. Fernando se aprovechó de eso. El acuerdo incluía derechos sobre parte de nuestras tierras como garantía si el caballo no cumplía ciertas expectativas. Era una trampa legal. ¿Qué tipo de garantía? Si Lucero, ahora Relámpago, no ganaba al menos 3 competencias regionales en los 2 años siguientes, Fernando podría reclamar 20 hectáreas de nuestra propiedad, argumentando que le había vendido un animal sobrevalorado. Javier se puso de pie, incrédulo. «Eso es una locura. ¿Cómo permitió un juez algo así?» El juez era primo de Fernando, y en este pueblo, los Aguilar siempre han tenido la última palabra. Tu madre acababa de morir cuando se cumplió el plazo. Yo estaba destrozado, sin fuerzas para pelear. Fernando reclamó la tierra, y yo no pude hacer nada para impedirlo. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Javier. Esas 20 hectáreas eran precisamente las que contenían el mejor pozo de agua de la propiedad. Desde que las perdieron, la producción agrícola había caído dramáticamente, sumiendo a la familia en una espiral de deudas. Y ahora compraste a Relámpago para recuperar lo que es nuestro, completó Manuel, y para demostrar la verdad. Se levantó y caminó hacia un viejo baúl que permanecía junto a la entrada de la casa. Con manos ligeramente temblorosas, extrajo una carpeta de cuero descolorida por el tiempo. Tu madre guardaba registros meticulosos de todos nuestros animales. Tenía un don especial para eso. Aquí está todo: el certificado de nacimiento de Lucero, su linaje, fotografías, incluso muestras de pelo que ella guardaba. Con esto, puedo probar que Relámpago es en realidad Lucero, y que Fernando alteró documentos para registrarlo como nacido en su hacienda. Javier tomó la carpeta y la abrió. A la luz tenue de la lámpara del porche, pudo ver fotografías amarillentas de un potrillo negro junto a una yegua café. En otra imagen, una mujer joven, su madre, a quien apenas recordaba, sonreía mientras acariciaba al animal. La marca blanca en forma de estrella en la frente del potrillo era inconfundible. ¿Y esto es suficiente para recuperar nuestras tierras? Es suficiente para iniciar una demanda por fraude. Fernando falsificó documentos oficiales, cometió perjurio y utilizó influencias indebidas para quitarnos lo que era nuestro. Con el caballo en nuestro poder y esta documentación, tenemos una oportunidad. Por eso reaccionó así en la subasta. Sabía que tú podrías usar a Relámpago en su contra. Manuel negó con la cabeza. No creo que sepa de la existencia de estos documentos. Para él, soy solo un vecino rencoroso que quiso quitarle su preciado caballo como venganza. Pero cuando presente la demanda, entenderá por qué lo hice. Javier sintió una mezcla de admiración y temor. Su padre, a quien siempre había visto como un hombre resignado, golpeado por la vida, estaba revelando una determinación que desconocía. Papá, esto es peligroso. Fernando no es solo rico, es vengativo, tiene conexiones en todas partes. Si lo desafías... Ya lo desafié, hijo, interrumpió Manuel con una calma sorprendente. Al comprar a Relámpago, crucé una línea que no tiene retorno, pero estoy cansado de vivir con miedo, de ver cómo ese hombre ha destruido nuestras vidas y las de otros como nosotros. Ha llegado el momento de enfrentarlo. Un relincho proveniente del establo captó su atención. Relámpago parecía inquieto en su nuevo entorno. O quizás, pensó Javier, estaba reconociendo el lugar donde había nacido. ¿Qué haremos ahora?
preguntó Javier, sintiendo que la responsabilidad de lo que vendría recaía también sobre sus hombros. Mañana iré a ver a Gabriela Méndez. ¿La nueva abogada? ¿La que acaba de llegar de la capital? Manuel asintió. Es hija de un viejo amigo, alguien que tampoco tenía en buena estima a los Aguilar. Lleva casos de comunidades indígenas contra grandes terratenientes. No tiene compromisos aquí, ni le debe favores a nadie. Es nuestra mejor opción. Un ruido lejano interrumpió la conversación. Faros de vehículos se divisaban en el camino que conducía a la propiedad. Son ellos, murmuró Manuel poniéndose de pie. Javier sintió que el estómago se le contraía. ¿Fernando? Probablemente. No esperaba que fuera tan pronto, pero era inevitable. Manuel se dirigió al interior de la casa y regresó con una escopeta vieja. La cargó con movimientos precisos mientras los vehículos se acercaban. «Papá, no puedes enfrentarte a él así. Vendrá con sus hombres. No dispararé a menos que sea absolutamente necesario. Pero tiene que entender que no me intimidará. Ve con Relámpago. Asegúrate de que esté tranquilo. Y lleva esto». Le entregó la carpeta con los documentos. «Escóndela bien. Si algo me pasa, tú sabrás qué hacer con ella». Javier quiso protestar, pero la mirada de su padre no admitía discusión. Tomó la carpeta y corrió hacia el establo, mientras las luces de al menos 3 vehículos iluminaban el frente de la propiedad. Desde el establo, Javier observó cómo se detenían 2 camionetas y un automóvil. Del auto descendió Fernando Aguilar, acompañado por su hijo mayor, Raúl, un joven de unos 25 años conocido por su temperamento violento. De las camionetas bajaron 6 hombres, trabajadores de la hacienda que todos sabían cumplían funciones de guardaespaldas cuando era necesario. Manuel se mantuvo firme en el porche, la escopeta claramente visible pero apuntando al suelo. La tensión era palpable incluso a distancia. «López», bramó Fernando. «Sal de ahí y trae mi caballo. Se acabaron los juegos». «Estás en mi propiedad, Fernando», respondió Manuel con voz firme que resonó en la quietud de la noche. «Y Relámpago me pertenece legalmente ahora». Fernando avanzó unos pasos, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. «No me hagas usar la fuerza, López. Sabes que no terminará bien para ti». Javier, oculto en el establo, abrazaba la carpeta contra su pecho mientras acariciaba el cuello de Relámpago, intentando mantenerlo en calma. El caballo parecía sentir la tensión. Sus orejas se movían nerviosamente. «La última vez que permitimos que los Aguilar abusaran de nosotros», escuchó decir a su padre, «perdimos 20 hectáreas y el futuro de esta familia. No volverá a suceder». Fernando soltó una carcajada que sonó como el ladrido de un perro rabioso. «¿Y qué vas a hacer? ¿Dispararme? ¿A mí y a todos mis hombres? Usa la cabeza, López. Devuelve mi caballo y tal vez, solo tal vez, olvide este incidente». Javier contuvo la respiración. El momento de la verdad había llegado más pronto de lo que imaginaba. ¿Qué haría su padre ahora? Un silencio denso se extendió por el patio de la granja, roto solo por el lejano ladrido de un perro y el suave relincho de Relámpago desde el establo. Manuel sujetaba la escopeta con firmeza, pero su rostro no mostraba ni miedo ni duda. Fernando Aguilar, a pocos metros de distancia, lo estudiaba con la mirada calculadora de un depredador evaluando a su presa. «Te propongo un trato, López», dijo Fernando, cambiando repentinamente de tono por uno más conciliador, aunque la amenaza aún subyacía en cada palabra. 500,000 pesos por el caballo. Más del doble de lo que pagaste. Te olvidas de cualquier rencor y seguimos siendo vecinos. Desde su escondite en el establo, Javier contuvo la respiración. Era una suma que cambiaría por completo su situación económica. Con ese dinero, podrían recuperarse de años de pérdidas, comprar nueva maquinaria, incluso adquirir tierras adicionales. Manuel esbozó una leve sonrisa que descolocó visiblemente a Fernando. ¿Sabes por qué estás dispuesto a pagar tanto, Fernando? Porque sabes lo que este caballo significa. No es solo un campeón de carreras, es la prueba de tu fraude. Un murmullo recorrió el grupo de hombres que acompañaban a Fernando. Este hizo un gesto brusco para silenciarlos. «No sé de qué diablos hablas, López.
Has perdido la cabeza. Hablo de Lucero, el potrillo que te vendí hace 11 años cuando mi esposa agonizaba. El mismo que registraste como nacido en tu hacienda, falsificando documentos para ocultar su verdadero origen. El mismo que usaste como excusa para robarme 20 hectáreas con ese contrato tramposo que me hiciste firmar. Fernando dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Su hijo Raúl se adelantó. Mi padre no necesita robar nada a nadie. Somos los Aguilar. Este pueblo existe gracias a nosotros. Este pueblo existe a pesar de ustedes, respondió Manuel con calma. Y tu padre lo sabe mejor que nadie. Fernando recuperó la compostura y su expresión se tornó pétrea. Tienes una gran imaginación, López. ¿Dónde están las pruebas de esas acusaciones absurdas? En un lugar seguro, documentos, fotografías, registros veterinarios, muestras de ADN que Isabel guardó. Mi esposa era meticulosa, Fernando. Sabía que algún día la verdad saldría a la luz. El rostro de Fernando palideció visiblemente incluso bajo la tenue luz del porche. Sus manos temblaron ligeramente antes de cerrarlas en puños. Mientes, siseó, pero su voz había perdido firmeza. Sabes que no. Por eso estás aquí, aterrorizado de lo que pueda hacer con Relámpago y esos documentos. No es el caballo lo que te preocupa, es lo que representa. La prueba de tu fraude, del abuso de poder, de la manipulación del sistema judicial. Todo quedará expuesto si presento una demanda. Fernando pareció calcular sus opciones durante unos segundos que se hicieron eternos. Finalmente, su rostro se transformó en una máscara de odio puro. Escúchame bien, López. No sé qué papeles crees tener, pero no significan nada. Mi familia ha estado en esta región por 5 generaciones. Los jueces, los políticos, la policía, todos son amigos o me deben favores. ¿Crees que tu palabra vale algo contra la mía? Manuel no se inmutó. Las cosas han cambiado, Fernando. Ya no puedes comprar a todo el mundo. La nueva fiscal estatal está investigando casos de corrupción en la región. Tu primo, el juez, está suspendido, y la abogada Gabriela Méndez, que acaba de abrir su despacho en el pueblo, está especializada en casos contra terratenientes abusivos. Ella llevará mi caso. La mención de Gabriela Méndez pareció afectar especialmente a Fernando. Javier, que observaba todo desde su escondite, recordó que se rumoreaba que la nueva abogada había ganado un caso importante contra una familia poderosa en el estado vecino. «Estás jugando un juego peligroso, López», advirtió Fernando, recuperando parte de su arrogancia. «Muy peligroso». «Lo sé», respondió Manuel simplemente, «pero ya no tengo nada que perder». Fernando hizo un gesto a sus hombres y estos se tensaron, llevando las manos a sus cinturas donde probablemente ocultaban armas. La situación estaba al borde de estallar en violencia. En ese momento, el sonido de un motor interrumpió la confrontación. Un vehículo se aproximaba por el camino, levantando una nube de polvo visible a la luz de la luna. Todos se volvieron para ver quién llegaba en un momento tan tenso. Una camioneta blanca con el emblema de la Fiscalía Estatal se detuvo junto a los vehículos de Fernando. De ella descendió una mujer de unos 40 años, vestida con traje oscuro y expresión severa. Tras ella, 2 agentes uniformados se posicionaron a sus lados. «Buenas noches, señores», dijo la mujer con voz clara y firme. «Soy la fiscal Alejandra Soto. ¿Hay algún problema aquí?» Fernando retrocedió un paso, visiblemente sorprendido por la aparición inesperada de la autoridad. «No, ninguno, fiscal», respondió con rapidez. «Solo una discusión de vecinos por un caballo». La fiscal observó la escena. Manuel con la escopeta. Fernando con sus hombres en clara actitud intimidatoria. «Señor Aguilar, ¿verdad?», preguntó, aunque era evidente que lo conocía. «Recibimos una llamada anónima sobre posibles disturbios en esta propiedad. Alguien mencionó amenazas y hombres armados». Javier se preguntó quién habría hecho esa llamada. No había forma de que su padre lo hubiera planeado. La visita de Fernando había sido completamente inesperada. «Un malentendido, fiscal», respondió Fernando forzando una sonrisa. «El señor López compró mi caballo en una subasta hoy y vine a negociar para recuperarlo. Nada más».
La fiscal Soto miró a Manuel. «¿Es así, señor López?» Manuel bajó la escopeta y la apoyó contra la pared de la casa. «El señor Aguilar y sus hombres vinieron a mi propiedad sin invitación, en medio de la noche, exigiendo un caballo que compré legalmente. Temí por mi seguridad y la de mi hijo». La fiscal asintió lentamente, evaluando la situación. «Señor Aguilar, le sugiero que se retire. Si tiene algún reclamo sobre la propiedad del animal, existen canales legales para resolverlo. No es apropiado presentarse con un grupo de hombres en la propiedad ajena después del anochecer». Fernando apretó la mandíbula, pero asintió. «Por supuesto, fiscal. Solo quería evitar un malentendido. Me retiraré». Antes de dar media vuelta, clavó sus ojos en Manuel. «Esto no ha terminado, López. No tienes idea de con quién te estás metiendo». La fiscal Soto enarcó una ceja. «¿Acaba de amenazar al señor López, don Fernando?» El hacendado compuso rápidamente su expresión. «En absoluto. Solo le recordaba que hay procedimientos legales que seguiremos». «Me alegra oírlo», respondió la fiscal con un tono que dejaba claro que no le creía. «Porque mi oficina estará muy atenta a cualquier irregularidad en este asunto». Fernando y sus hombres se retiraron, no sin antes lanzar miradas cargadas de odio hacia la casa de los López. Cuando los vehículos desaparecieron en la oscuridad, la fiscal se acercó a Manuel. «Señor López, no sé en qué está metido, pero Fernando Aguilar es un hombre peligroso. Tenga cuidado». «Lo sé mejor que nadie», respondió Manuel. «Gracias por aparecer en el momento justo». La fiscal observó la propiedad con interés. «No fue coincidencia. Tengo a los Aguilar bajo vigilancia desde hace semanas. Hay varias denuncias contra ellos por intimidación, apropiación ilegal de tierras y otros delitos. Su confrontación de esta noche nos da una razón más para mantener los ojos sobre Fernando». Javier, que había salido del establo al ver que la situación se calmaba, se acercó con cautela. «¿Significa eso que nos ayudará contra los Aguilar?», preguntó esperanzado. La fiscal lo miró con seriedad. «Significa que haré mi trabajo. Si tienen pruebas de algún delito cometido por Fernando Aguilar, les sugiero que se presenten en mi oficina mañana. No puedo prometer resultados, pero les aseguro que investigaremos cualquier acusación con rigor». Tras intercambiar algunas palabras más, la fiscal y sus agentes se marcharon, prometiendo patrullar los alrededores durante la noche para evitar nuevos incidentes. Una vez solos, Javier miró a su padre con admiración renovada. «¿Cómo sabías que todo esto funcionaría? Fernando podría habernos atacado antes de que llegara la fiscal». Manuel negó con la cabeza. «No lo sabía. Fue un riesgo. Pero a veces hay que plantarse firme, hijo. Fernando es un abusador, y los abusadores se alimentan del miedo de los demás. Era hora de demostrarle que ya no tenemos miedo». Entraron al establo donde Relámpago se había calmado. El caballo los miró con sus grandes ojos oscuros, como si entendiera todo lo que estaba sucediendo. «Mañana iremos a ver a Gabriela Méndez», dijo Manuel, acariciando el cuello del animal. «Con los documentos de tu madre y este caballo, tenemos una oportunidad de recuperar lo que es nuestro». «¿Y si no lo logramos?», preguntó Javier, aún preocupado por las posibles represalias de Fernando. Manuel miró a su hijo con una mezcla de determinación y serenidad. «Al menos lo habremos intentado. Al menos le habremos dado un propósito al sacrificio de tu madre. A veces, hijo, la victoria no está en el resultado, sino en atreverse a luchar». Esa noche, mientras Javier intentaba conciliar el sueño, escuchaba a su padre moverse por la casa, probablemente repasando los documentos que probarían su caso. Afuera, el viento susurraba entre los árboles y, de vez en cuando, un relincho suave de relámpago rompía el silencio nocturno. Mañana comenzaría la verdadera batalla, pensó Javier. Una batalla que su padre había esperado librar durante 11 años. Una batalla por la justicia, por la memoria de su madre y por el futuro de la familia López. Con ese pensamiento en mente, finalmente se quedó dormido, soñando con caballos negros que corrían libres bajo un cielo estrellado,
lejos de las cercas y las disputas de los hombres. El bufete de Gabriela Méndez era sobrio pero acogedor, ubicado en un edificio antiguo de piedra que contrastaba con las modernas oficinas del centro del pueblo. Era uno de los pocos espacios que los Aguilar no habían logrado controlar en San Miguel del Monte, quizás porque el inmueble pertenecía a una orden religiosa que se negaba sistemáticamente a vender o arrendar sus propiedades a la poderosa familia. Manuel y Javier esperaban sentados en un pequeño sofá de cuero gastado. Habían llegado temprano, trayendo consigo la carpeta con los documentos y varias fotografías adicionales que Manuel había encontrado rebuscando en cajas viejas durante la madrugada. Relámpago estaba seguro en la granja, vigilado por Tomás, un viejo peón de confianza que había trabajado con la familia durante décadas. Una mujer de unos 40 años, cabello corto y lentes de montura gruesa, salió de la oficina interior para recibirlos. Su expresión era seria pero amable, y sus ojos reflejaban una inteligencia perspicaz. Llevaba un traje sastre sencillo, sin los adornos ostentosos que solían lucir las personas adineradas del pueblo. «Señor López, Javier, pasen por favor», les indicó Gabriela Méndez con un gesto. «Lamento haberlos hecho esperar». Ya en el despacho, decorado con estanterías llenas de libros jurídicos y algunas fotografías de comunidades indígenas, la abogada tomó asiento tras su escritorio de madera oscura y los invitó a hacer lo mismo. «Agradezco que hayan venido», comenzó. «Recibí la llamada de la fiscal Soto esta mañana temprano. Me habló de lo sucedido anoche y me pidió que los atendiera con prioridad». Manuel asintió, ligeramente sorprendido por la comunicación entre la fiscal y la abogada. «Gracias por recibirnos, licenciada. Mi caso es complejo, lo sé», completó Gabriela. «La fiscal me dio algunos detalles, pero prefiero escucharlo de usted». Durante la siguiente hora Manuel relató toda la historia. La enfermedad de Isabel, la venta forzada de Lucero, el contrato engañoso, la pérdida de las tierras y, finalmente, la compra de Relámpago en la subasta. Mientras hablaba fue desplegando sobre el escritorio los documentos que probaban su relato. El certificado original de nacimiento del potrillo, fotografías fechadas, registros veterinarios, el contrato de venta inicial con las cláusulas abusivas señaladas, e incluso recortes de periódicos sobre los triunfos de Relámpago en competiciones donde se mencionaba su supuesto nacimiento en la hacienda Aguilar. Gabriela examinó cada documento con atención profesional, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. «Ciertamente tienen un caso sólido», dijo finalmente, quitándose los lentes y frotándose el puente de la nariz. «Fernando Aguilar falsificó documentos oficiales, cometió fraude, utilizó un contrato abusivo y se aprovechó de la situación vulnerable de su familia para apropiarse ilegalmente de sus tierras». Manuel sintió que un peso se aliviaba en su pecho. Después de tantos años, alguien con autoridad reconocía la injusticia que habían sufrido. «¿Podemos recuperar nuestras tierras?», preguntó Javier, inclinándose hacia adelante con esperanza. Gabriela le dirigió una mirada compasiva pero honesta. «Es posible, pero no será fácil. Los Aguilar tienen influencia, y aunque la fiscal Soto esté vigilándolos, aún controlan muchos aspectos de la vida en este pueblo. Además, han pasado 11 años. La prescripción podría ser un problema». «¿Prescripción?», inquirió Manuel preocupado. «Algunos delitos tienen un límite de tiempo para ser denunciados. Sin embargo», añadió rápidamente al ver la expresión abatida de Manuel, «podemos argumentar que el fraude continuó durante todos estos años cada vez que Fernando presentaba a Relámpago como nacido en su hacienda, y que usted solo descubrió la magnitud del engaño recientemente». «¿Qué necesitamos hacer?», preguntó Manuel, recuperando la determinación. «Primero necesitaremos verificar la identidad de Relámpago. Aunque tenemos sus documentos originales, debemos probar científicamente que es el mismo caballo que usted vendió como Lucero. Necesitaremos pruebas de ADN comparadas con las muestras que guardó su esposa. Isabel guardó pelo y sangre del potrillo al nacer. Está todo ahí», señaló Manuel, indicando un pequeño sobre sellado en la carpeta. «Excelente. Lo siguiente será presentar una demanda formal contra Fernando Aguilar por fraude.
falsificación de documentos y apropiación ilegal de tierras. Paralelamente, presentaremos una denuncia penal ante la Fiscalía por los mismos hechos. Con la fiscal Soto involucrada, tenemos una oportunidad real. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto?, preguntó Javier. La abogada suspiró. Los procesos legales son lentos, especialmente cuando se enfrentan a alguien con los recursos de Fernando Aguilar. Podrían ser meses, incluso años si él utiliza todos los recursos disponibles para apelar y retrasar el caso. No importa cuánto tiempo tome, afirmó Manuel con firmeza. He esperado 11 años para hacer justicia. Puedo esperar un poco más. Gabriela sonrió levemente, admirando la resolución del hombre. Hay algo más que deben considerar, advirtió, recuperando su seriedad. En cuanto presentemos la demanda, Fernando sabrá exactamente lo que estamos haciendo. Ya está furioso por la compra del caballo. Cuando se enfrente a acusaciones formales, su reacción podría ser impredecible. Ya intentó intimidarnos anoche, respondió Manuel. No funcionó. Esto será diferente. Atacará su reputación, intentará arruinarlos económicamente, utilizará todas las herramientas a su disposición. Deben estar preparados. No tenemos mucha reputación que perder, ni dinero que nos puedan quitar, comentó Javier con una sonrisa amarga. Los Aguilar ya se encargaron de eso hace años. Gabriela asintió, comprendiendo. Aún así, será difícil. Les sugiero que documenten cualquier incidente, por pequeño que sea. Amenazas, daños a su propiedad, cualquier forma de intimidación. Todo eso fortalecerá nuestro caso. ¿Cuándo podemos comenzar?, preguntó Manuel. Hoy mismo. Prepararé los documentos para la demanda civil y coordinaré con la fiscal Soto para la denuncia penal. También solicitaré medidas cautelares para proteger a Relámpago. Legalmente sigue siendo suyo tras la subasta, pero Fernando podría intentar argumentar que la venta fue fraudulenta. ¿Y si intenta llevárselo a la fuerza?, inquirió Javier, recordando la visita nocturna. Por eso las medidas cautelares son importantes. Incluiremos una solicitud específica para que la policía estatal, no la local, vigile su propiedad hasta que se resuelva el caso. Manuel y Javier intercambiaron miradas de alivio. Por primera vez en años, sentían que estaban en el camino correcto, que la justicia podría finalmente alcanzar a los Aguilar. Hay algo más que deben saber, agregó Gabriela mientras reorganizaba los documentos. No son los únicos que han sufrido abusos por parte de los Aguilar. Desde que abrí mi despacho hace 3 meses, he recibido al menos una docena de casos similares. Contratos abusivos, amenazas, apropiación de tierras. Su caso podría ser el primero de muchos. Podría abrir la puerta para que otros se atrevan a denunciar. Esta revelación sorprendió a Manuel. Sabía que los Aguilar eran temidos en la región, pero no había imaginado la magnitud de sus abusos. ¿Por eso la fiscal Soto los está investigando?, preguntó. Exactamente. Ha estado reuniendo evidencia, pero hasta ahora nadie se ha atrevido a presentar una denuncia formal. Su caso, con pruebas tangibles y un animal valioso como evidencia central, podría ser el catalizador que necesitamos. La abogada comenzó a guardar los documentos en una carpeta nueva, etiquetada con el nombre López versus Aguilar. Una última cosa, dijo, levantando la mirada. Fernando intentará dividirlos. Ofrecerá dinero, amenazará, intentará cualquier táctica para que desistan. La unidad familiar será su mayor fortaleza. No se preocupe por eso, respondió Manuel, poniendo una mano sobre el hombro de su hijo. Los López tenemos pocas cosas, pero la lealtad es una de ellas. Al salir del despacho de la abogada, padre e hijo caminaron por las calles del pueblo con una sensación renovada de propósito. Varios habitantes los miraban con curiosidad. Las noticias de la compra de Relámpago y la confrontación nocturna ya habían comenzado a circular. «Papá», dijo Javier mientras subían a la camioneta, «¿crees que mamá estaría orgullosa de lo que estamos haciendo?». Manuel arrancó el vehículo antes de responder. Su mirada perdida un momento en el horizonte donde se dibujaban las colinas que separaban su pequeña propiedad de la inmensa hacienda de los Aguilar. «Tu madre siempre creyó en la justicia, Javier. No la justicia de los tribunales, sino la justicia verdadera, la que equilibra las cosas al final del día».
Ella amaba a ese caballo y sabía que algún día Lucero nos traería de vuelta lo que perdimos. Así que sí, creo que estaría muy orgullosa. Mientras regresaban a la granja, ninguno de los dos notó el vehículo negro que los seguía a distancia prudente, ni al hombre dentro que hablaba por teléfono, informando de cada uno de sus movimientos. La batalla legal estaba a punto de comenzar, y Fernando Aguilar ya estaba movilizando sus recursos para la guerra que se avecinaba. La noticia se extendió por San Miguel del Monte como fuego en un campo seco. Los López han demandado a los Aguilar, murmuraban las voces en el mercado, en la cantina, en la plaza central después de misa. Para un pueblo acostumbrado a agachar la cabeza ante el poder de la familia Aguilar, aquello resultaba tan impensable como una nevada en pleno verano. 3 días habían pasado desde la reunión con Gabriela Méndez, y ya se habían presentado formalmente tanto la demanda civil como la denuncia penal. La fiscal Soto, cumpliendo su palabra, había asignado 2 agentes estatales para vigilar la propiedad de los López, protegiendo tanto a la familia como a Relámpago, la prueba viviente del fraude. Manuel había retomado sus labores cotidianas con renovada energía. Esa mañana, mientras revisaba el sistema de riego de su modesta parcela de maíz, sintió una satisfacción que no experimentaba en años. A pocos metros, Javier cepillaba con esmero el pelaje negro de Relámpago, que parecía disfrutar de los cuidados con un resplandor casi juvenil en sus ojos. «Entonces, parece que ha rejuvenecido desde que está con nosotros», comentó Tomás, el viejo peón, acercándose con un cubo de agua fresca para el animal. «Nunca vi un caballo recuperarse así de rápido». «Está en casa», respondió Javier simplemente. «Creo que de alguna manera lo sabe». Un vehículo se aproximó por el camino de tierra, levantando una nube de polvo rojizo. Manuel reconoció la camioneta blanca de la fiscal Soto y se acercó a recibirla, secándose el sudor de la frente con un pañuelo gastado. Alejandra Soto descendió del vehículo con un maletín en la mano y expresión grave. «Buenos días, señor López», saludó formalmente. «Necesito hablar con usted y su hijo. ¿Podemos sentarnos en algún sitio privado?» Manuel la condujo hasta la pequeña sala de la casa. Javier se les unió poco después, aún con restos de crin en la camisa. Tomás les llevó café recién hecho y se retiró discretamente. «¿Ocurre algo, fiscal?», preguntó Manuel, notando la tensión en el rostro de la mujer. «Ha habido desarrollos», respondió, abriendo su maletín y extrayendo algunos documentos. Algunos esperados, otros preocupantes. Colocó sobre la mesa un informe con membrete oficial. Primero, las buenas noticias. El laboratorio forense ha comparado las muestras de ADN de su caballo actual con las muestras que guardó su esposa. La coincidencia es del 100%. Científicamente, podemos probar que Relámpago y Lucero son el mismo animal. Manuel sintió que sus ojos se humedecían. Isabel había tenido razón al guardar aquellas muestras. De alguna manera, incluso en sus momentos más difíciles, ella había previsto este día. ¿Eso significa que ganaremos el caso?, preguntó Javier con entusiasmo juvenil. La fiscal templó su optimismo con un gesto cauto. Significa que tenemos evidencia sólida, pero Fernando Aguilar ya ha contratado a 3 de los mejores abogados del Estado. Están cuestionando la cadena de custodia de las muestras, alegando que podrían haber sido manipuladas. «Eso es absurdo», protestó Manuel. «Esas muestras han estado guardadas en nuestra casa desde que Isabel las recolectó». «Lo sé, y el juez probablemente también lo entenderá así, pero los Aguilar intentarán cualquier táctica para retrasar el proceso». La fiscal extrajo otro documento, con una fotografía adjunta que provocó que Manuel frunciera el ceño. «Ahora las noticias preocupantes. Uno de mis agentes fotografió a este hombre merodeando cerca de su propiedad ayer por la noche». La imagen mostraba a un hombre delgado con barba incipiente, apoyado en una motocicleta a unos 100 metros de la entrada de la granja. Se llama Damián Vega, conocido como El Cuervo. Es un mercenario que ha trabajado para varias familias poderosas en la región. Ha sido investigado por incendios provocados, sabotaje y hasta asesinato, aunque nunca hemos podido reunir pruebas suficientes para procesarlo.
Javier tomó la fotografía, estudiándola con preocupación. ¿Cree que Fernando lo contrató para hacernos daño? No tengo pruebas de eso, respondió la fiscal con cautela. Pero la coincidencia es demasiado grande. Fernando está furioso por la demanda, especialmente porque la prensa estatal ya se ha interesado en el caso. Un periódico de la capital publicó ayer un artículo titulado David contra Goliat. Pequeño agricultor desafía al Imperio Aguilar. Manuel no había visto la noticia, pero no le sorprendía. Gabriela le había advertido que el caso podría atraer atención mediática. ¿Qué sugiere que hagamos?, preguntó. Reforzaremos la vigilancia. He solicitado 2 agentes adicionales, pero también deben ser extremadamente cuidadosos. No salgan solos, no se aventuren lejos de la propiedad después del anochecer, y documenten cualquier incidente, por pequeño que sea. La fiscal guardó silencio un momento antes de continuar. Hay algo más que deben saber. Esta mañana, Fernando presentó una contrademanda contra ustedes por difamación y daños a su reputación. Exige 50 millones de pesos como compensación. Javier soltó una risa incrédula. ¿50 millones? Ni vendiendo todo lo que tenemos 10 veces llegaríamos a esa cantidad. No se trata de conseguir el dinero, explicó la fiscal. Es una táctica de intimidación. Quiere asustarlos para que retiren su demanda. Manuel asintió, comprendiendo perfectamente la estrategia. No funcionará, afirmó con serenidad. Hemos vivido bajo la sombra de los Aguilar durante demasiado tiempo. Ya no tenemos miedo. La fiscal Soto estudió el rostro determinado de Manuel. En sus años como servidora pública, había visto a muchas personas quebrarse ante la presión de los poderosos. Pero había algo diferente en este hombre sencillo, algo que iba más allá de la obstinación o el valor. Era la certeza tranquila de quien sabe que está haciendo lo correcto, sin importar las consecuencias. La abogada Méndez ya está preparando la respuesta a la contrademanda, informó. No se preocupen demasiado por eso. Concéntrense en mantenerse seguros y en cuidar a ese caballo. Es nuestra prueba más importante. Cuando la fiscal se marchó, Manuel y Javier permanecieron en silencio, procesando toda la información. Desde la ventana de la sala, podían ver a Relámpago pastando tranquilamente, ajeno al torbellino legal y a las amenazas potenciales que giraban a su alrededor. ¿Estás asustado?, preguntó finalmente Manuel a su hijo. Javier reflexionó un momento antes de responder. Un poco, admitió, pero también estoy orgulloso. De ti, de lo que estamos haciendo. Mamá estaría feliz de vernos luchar por la verdad. Manuel sonrió, poniendo una mano sobre el hombro de su hijo. Tu madre siempre decía que hay batallas que hay que pelear aunque sepas que puedes perder. No por el resultado, sino porque pelearlas te convierte en la persona que debes ser. El día transcurrió con una aparente normalidad. Continuaron con sus labores agrícolas, atendieron a los pocos animales que les quedaban y dedicaron tiempo especial a Relámpago, quien parecía responder positivamente a cada cuidado, como recuperando el esplendor que Fernando había explotado en las competiciones. Al anochecer, mientras cenaban el modesto guiso que Javier había preparado, escucharon el motor de una camioneta que se detenía frente a la casa. Manuel se levantó con cautela y miró por la ventana. Era Gabriela Méndez. La abogada entró con un fajo de papeles y expresión cansada pero decidida. Vengo de la audiencia preliminar, anunció, aceptando la taza de café que Javier le ofreció. El juez Ordóñez está asignado al caso. ¿Ordóñez?, repitió Manuel sorprendido. Pensé que estaría recusado por su relación con los Aguilar. Precisamente por eso Fernando lo quería. Pero la fiscal Soto presentó una moción argumentando conflicto de intereses, y el Tribunal Superior le dio la razón. Ordóñez ha sido sustituido por la jueza Elena Gutiérrez, recién transferida de la capital. ¿Es eso bueno para nosotros?, preguntó Javier. Es justo, respondió Gabriela. La jueza Gutiérrez tiene reputación de ser estricta pero imparcial. No se dejará intimidar por el apellido Aguilar. Gabriela extendió algunos de los documentos sobre la mesa. Aquí está la respuesta a la contrademanda por difamación. Básicamente, argumentamos que no puede haber difamación cuando se está diciendo la verdad,
y tenemos pruebas científicas para respaldarlo. Manuel revisó los papeles, aunque gran parte del lenguaje legal le resultaba confuso. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó. La audiencia probatoria será en 2 semanas. Allí presentaremos todas nuestras evidencias. Los documentos originales, las pruebas de ADN, testimonios de veterinarios que conocieron a Lucero cuando era potrillo, y por supuesto, al propio Relámpago. ¿El caballo deberá estar en la audiencia?, se sorprendió Javier. No exactamente. El tribunal enviará peritos para examinarlo aquí, comparando sus características con las documentadas en las fotografías antiguas y en los registros veterinarios. La abogada tomó un sorbo de café antes de continuar. Hay otra noticia importante. 3 familias más han presentado demandas similares contra los Aguilar, inspiradas por su caso. Parece que han abierto una compuerta. Manuel asintió, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y preocupación. Por un lado, era reconfortante saber que otros también buscaban justicia. Por otro, esto solo aumentaría la furia de Fernando y sus intentos por silenciarlos. Necesito advertirles, añadió Gabriela con voz grave. Fernando está acorralado, y eso lo hace más peligroso. Cuiden cada paso que dan. Y sobre todo, protejan a Relámpago. Sin él, nuestro caso pierde fuerza. Cuando la abogada se marchó, Manuel salió al patio a verificar que los agentes asignados a su protección estuvieran en sus puestos. Los encontró vigilantes, uno cerca de la entrada principal y otro patrullando el perímetro con una linterna. En el establo, Relámpago descansaba plácidamente. Manuel se acercó y acarició su crin con afecto. «Pronto tendrás justicia, amigo», murmuró, «y nosotros también». Lo que Manuel no podía saber era que, en ese preciso momento, Fernando Aguilar firmaba un cheque con una suma considerable, entregándoselo a un hombre de mirada fría que guardaba en su chaqueta la fotografía de un caballo negro con una marca blanca en la frente. El fuego se propagó con rapidez, alimentado por la paja seca del establo y el viento que soplaba desde el sur. Las llamas rojas y amarillas iluminaron la noche con su danza macabra, proyectando sombras alargadas sobre la tierra. Los relinchos aterrorizados de Relámpago se mezclaban con los gritos de Manuel y Javier, quienes luchaban desesperadamente por controlar el incendio mientras esperaban la llegada de los bomberos. Por fortuna, uno de los agentes que vigilaba la propiedad había detectado el humo en sus primeras fases, dando la alarma a tiempo. Entre todos habían logrado sacar a Relámpago del establo antes de que las llamas alcanzaran su cubículo. El caballo, con los ojos desorbitados por el pánico, temblaba a una distancia segura, mientras los hombres combatían el fuego con baldes de agua y extintores. Cuando por fin llegaron los bomberos voluntarios del pueblo, el establo era ya una estructura fantasmal de madera ennegrecida y metal retorcido. Tardaron casi 2 horas en extinguir por completo el incendio, asegurándose de que no quedaran brasas que pudieran reavivarlo. En la cocina de la casa, iluminada por una lámpara de queroseno debido al corte de electricidad provocado por el fuego, Manuel sostenía una taza de café que se había enfriado sin probarla. Su rostro, manchado de hollín, mostraba una expresión de contención que contrastaba con la furia que ardía en sus ojos. La fiscal Soto, que había llegado poco después de los bomberos, examinaba unas fotografías que uno de sus agentes había tomado antes de que el fuego destruyera la evidencia. «No hay duda», dijo con voz grave. «El incendio fue provocado. Encontramos restos de acelerante en varios puntos del establo. Esto fue cuidadosamente planificado». Javier, que había estado calmando a Relámpago, entró en ese momento. Tenía un corte en la mejilla y la ropa chamuscada en varias partes. «El veterinario acaba de irse», informó, dejándose caer en una silla. «Dice que Relámpago está bien físicamente, pero muy estresado. Le aplicó un sedante suave». «¿Dónde está ahora?», preguntó Manuel, hablando por primera vez desde que el fuego había sido controlado. «Lo he puesto en el cobertizo de las herramientas. Es el único lugar seguro que queda. Tomás está con él». Manuel asintió y finalmente bebió un sorbo de su café frío. «Fue Fernando», afirmó con certeza absoluta. «Intentó matar a Relámpago. Sin el caballo,
nuestro caso se debilita. La fiscal Soto suspiró, frotándose los ojos cansados. Probablemente tengas razón, Manuel. Pero necesitamos pruebas para actuar contra él. Contrató a alguien para hacer el trabajo sucio. Alguien como el Cuervo u otro mercenario similar. Estos tipos no dejan rastros fáciles de seguir. Pero no pueden simplemente dejar que se salga con la suya, protestó Javier, golpeando la mesa con el puño. No lo haremos, aseguró la fiscal. He autorizado vigilancia las 24 horas para Fernando y sus principales empleados, y a partir de ahora tendrán 4 agentes custodiando esta propiedad, no 2. Manuel miró hacia la ventana, donde aún se podían ver los rescoldos brillando en la oscuridad. ¿De qué sirve eso ahora? Casi perdemos a Relámpago, y la próxima vez podría ser peor. Por eso necesitamos trasladar el caballo, intervino una nueva voz desde la puerta. Gabriela Méndez entró en la cocina, con aspecto de haber salido de la cama y conducido a toda velocidad hasta allí. Su rostro normalmente compuesto mostraba signos de alarma y determinación. Me llamó la fiscal en cuanto se reportó el incendio, explicó ante la mirada sorprendida de Manuel. He estado considerando esta posibilidad desde hace días. Relámpago no está seguro aquí. Fernando intentará eliminarlo a toda costa. ¿Y dónde podríamos llevarlo que sea más seguro?, cuestionó Manuel. Este es nuestro hogar, nuestro terreno. Si no podemos protegerlo aquí... Conozco un lugar, interrumpió Gabriela. Un rancho protegido a las afueras de la capital del estado. Lo utilizan para caballos que son evidencia en casos judiciales. Tiene seguridad profesional las 24 horas. La fiscal Soto asintió, apoyando la idea. Es la mejor opción, Manuel. Hasta que concluya el juicio, Relámpago estará más seguro allí. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Javier, señalando a su padre y a sí mismo. Si Fernando se atrevió a hacer esto, ¿qué le impide atacarnos directamente? Un silencio incómodo se instaló en la habitación. La pregunta de Javier había puesto palabras a un temor que todos compartían, pero nadie se había atrevido a expresar abiertamente. Les ofreceré protección policial, dijo finalmente la fiscal. Pero no puedo mantener a 4 agentes aquí indefinidamente. Los recursos son limitados. Manuel se levantó y caminó hacia la ventana, observando los restos humeantes del establo que tanto había costado mantener en pie durante años de dificultades. No huiremos de nuestra tierra, declaró con firmeza. Mi padre murió defendiendo esta propiedad, y yo no la abandonaré por miedo a Fernando Aguilar. Gabriela intercambió una mirada con la fiscal antes de hablar. Nadie sugiere que abandonen su hogar, Manuel. Pero debemos ser prácticos. Relámpago es la pieza clave en este caso, y Fernando lo sabe. Si algo le sucede, perderemos nuestra ventaja más tangible. Manuel reflexionó por unos momentos, consciente de la lógica implacable en las palabras de la abogada. Finalmente asintió con resignación. ¿Cuándo lo trasladarían? Al amanecer, respondió la fiscal. Será más seguro moverlo con luz del día, pero lo suficientemente temprano para evitar miradas curiosas. Los arreglos para el traslado se hicieron rápidamente. Un camión especializado en transporte de caballos llegaría a las 5 de la mañana, escoltado por vehículos policiales. La fiscal se retiró para coordinar la operación, mientras Gabriela permaneció para ayudar a los López a reunir los documentos veterinarios y de identificación que deberían acompañar a Relámpago. Cuando finalmente se quedaron solos, Manuel y Javier salieron al patio a verificar cómo estaba el caballo. Relámpago, aún bajo los efectos del sedante, descansaba en el improvisado refugio, vigilado por el fiel Tomás que, a sus 70 años, había insistido en quedarse de guardia toda la noche. «Estará bien, patrón», aseguró el viejo peón con convicción. «Este caballo ha sobrevivido cosas peores». Manuel acarició el cuello de Relámpago, sintiendo bajo sus dedos la respiración acompasada del animal. «Es curioso», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Cuando lo compré en la subasta, solo pensaba en la justicia, en recuperar lo que nos habían robado. Pero ahora, después de estas semanas,
Me doy cuenta de que también lo hice por él, para devolverle la dignidad que Fernando le arrebató, tratándolo como una simple máquina de ganar carreras. Javier se acercó y se unió a su padre, acariciando la testuz del caballo. ¿Crees que nos recordará cuando vuelva del rancho protegido? Los caballos no olvidan, hijo. Tu abuelo siempre lo decía, y tu madre también. No olvidan ni el amor ni el maltrato. Permanecieron un rato en silencio, contemplando a Relámpago mientras la noche avanzaba. El aire olía a humo y a tierra mojada por el agua utilizada para combatir el incendio. A lo lejos, se escuchaban los motores de los vehículos policiales patrullando el perímetro de la propiedad. Deberíamos intentar dormir un poco, sugirió Manuel eventualmente. Mañana será un día largo. Pero el sueño resultó esquivo para ambos. Manuel daba vueltas en su cama, repasando mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. La subasta, la confrontación con Fernando, la demanda y ahora este ataque directo. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar Fernando Aguilar para silenciarlos? Javier, en la habitación contigua, escuchaba cada crujido de la vieja casa, sobresaltándose ante el menor ruido, temiendo otro ataque. La imagen de las llamas consumiendo el establo se repetía en su mente cada vez que cerraba los ojos. El amanecer los encontró exhaustos pero vigilantes. A las 4:30 comenzaron los preparativos finales para el traslado. Javier ayudó a Tomás a colocar una manta sobre el lomo de Relámpago para protegerlo del frío matutino, mientras Manuel revisaba por enésima vez los documentos que Gabriela había preparado. Puntualmente a las 5, el convoy llegó. Un camión especializado, escoltado por 2 patrullas policiales y seguido por el vehículo de la fiscal Soto. El conductor, un hombre con experiencia en el manejo de caballos valiosos, se presentó como Ricardo. «No se preocupe, señor López», dijo con profesionalismo. «He transportado caballos más nerviosos que este. Llegará sano y salvo». Con sumo cuidado, guiaron a Relámpago hacia la rampa del camión. El animal, como sintiendo la gravedad del momento, se mostró sorprendentemente dócil, subiendo sin resistencia al compartimento acolchado. Manuel se acercó una última vez para despedirse, apoyando su frente contra el hocico del caballo en un gesto de profunda conexión. «Volveremos a vernos pronto, amigo», prometió. «Y cuando lo hagamos será para celebrar la justicia». Mientras el camión se alejaba por el camino de tierra, escoltado por las patrullas con luces intermitentes pero sin sirenas, Manuel sintió una opresión en el pecho. Era como si una parte de su lucha, una parte tangible de la memoria de Isabel, se estuviera alejando. La fiscal Soto se acercó y puso una mano en su hombro. «Hiciste lo correcto, Manuel. Lo mantendremos a salvo hasta el juicio». En ese momento, un vehículo se detuvo frente a la propiedad. Era Gabriela Méndez, quien había prometido supervisar personalmente la llegada de Relámpago al rancho protegido. Descendió con expresión grave. «Manuel, Javier, hay algo que deben saber», dijo sin preámbulos. «Fernando Aguilar acaba de ser encontrado inconsciente en su casa. Alguien lo atacó durante la noche. Está en el hospital, en estado crítico». La sala de espera del Hospital Regional Santa Cruz nunca había visto una concentración de poder semejante. En una esquina, Raúl Aguilar, hijo mayor de Fernando, conversaba en voz baja con 2 abogados de traje impecable. En otra, varios políticos locales y empresarios aliados de la familia formaban un círculo protector, intercambiando teorías sobre lo sucedido. Agentes de policía, tanto locales como estatales, entraban y salían con expresiones graves, tomando declaraciones y manteniendo el orden. Manuel y Javier López observaban la escena desde la entrada, conscientes de las miradas hostiles que se clavaban en ellos. Habían llegado acompañados por la fiscal Soto y Gabriela Méndez, quienes habían insistido en venir como medida de protección. «No tienen por qué estar aquí», murmuró Gabriela. «De hecho, probablemente sea contraproducente». «Tenemos que estar», respondió Manuel con firmeza. «Si no venimos, parecerá que tenemos algo que ocultar». La fiscal asintió, comprendiendo la lógica, aunque no estaba convencida de su sensatez.
Las circunstancias del ataque a Fernando Aguilar, ocurrido la misma noche del incendio en la propiedad de los López, creaban un escenario peligrosamente conveniente para quienes quisieran señalar culpables rápidamente. Raúl Aguilar, al notar su presencia, se separó de sus abogados y avanzó hacia ellos con los puños apretados y el rostro contorsionado por la ira. «¿Tienes valor para presentarte aquí, López?», espetó, deteniéndose a escasos centímetros de Manuel. «Primero intentas robar nuestro patrimonio con mentiras, y ahora mandas a alguien a asesinar a mi padre». La fiscal Soto se interpuso entre ambos hombres. «Señor Aguilar, le sugiero que se calme. Lanzar acusaciones sin pruebas puede tener consecuencias legales». «¿Pruebas?», escupió Raúl sin retroceder. «¿Qué más pruebas necesita, fiscal? Mi padre fue atacado la misma noche que el establo de los López se incendió. Es obvio que fue una distracción». «Nada es obvio en una investigación criminal», respondió la fiscal con frialdad profesional. «Y le recuerdo que tenemos testigos que vieron a un hombre sospechoso merodeando la propiedad de los López antes del incendio, posiblemente el mismo que atacó a su padre». Por un momento Raúl pareció desconcertado. No esperaba que la fiscal tuviera esa información o que la revelara tan abiertamente. Uno de sus abogados lo tomó del brazo, susurrándole algo al oído. Tras un instante de vacilación, Raúl retrocedió, pero no sin antes lanzar una última advertencia. «Esto no ha terminado, López. Si mi padre no sobrevive, te aseguro que no habrá rincón en este país donde puedas esconderte». Cuando Raúl regresó con su grupo, Javier soltó el aire que había estado conteniendo. «Esto es una locura, papá. Todos piensan que fuimos nosotros». «No todos», corrigió la fiscal. «Solo aquellos que ya estaban predispuestos a creerlo. Pero tenemos la ventaja de los hechos. Fernando fue atacado mientras ustedes estaban bajo vigilancia policial continua, lidiando con el incendio en su propiedad. Es físicamente imposible que hayan estado involucrados». Un médico salió en ese momento de la unidad de cuidados intensivos, dirigiéndose hacia Raúl. La conversación fue breve pero intensa. El hijo de Fernando asintió varias veces, hizo algunas preguntas y finalmente estrechó la mano del médico. Su expresión era indescifrable. La fiscal se acercó discretamente, mostrando su identificación. «Doctor, ¿podría informarme sobre el estado del señor Aguilar? Estoy a cargo de la investigación del ataque». El médico, un hombre mayor con gafas y expresión cansada, la evaluó por un momento antes de responder. «El señor Aguilar sufrió un trauma severo en la cabeza, probablemente causado por un objeto contundente. También presenta 2 costillas fracturadas y una perforación pulmonar menor. Su estado es crítico pero estable. Lo mantendremos en coma inducido las próximas 48 horas para reducir la presión intracraneal». «¿Alguna idea de qué tipo de objeto pudo causarle esas heridas?», inquirió la fiscal. «Algo pesado con bordes irregulares. La policía encontró un pisapapeles de bronce manchado de sangre junto a la cama. Probablemente sea el arma. ¿Hay alguna posibilidad de que pudiera habernos visto o reconocido a su atacante? Lo dudo. Por el patrón de las lesiones, parece que fue golpeado mientras dormía. El primer impacto probablemente lo dejó inconsciente de inmediato». La fiscal agradeció la información y regresó junto a los López y Gabriela. «No tiene buena pinta», comentó en voz baja. «Alguien intentó matarlo, no solo herirlo o asustarlo». «¿Por qué nos lo cuentas?», preguntó Manuel confundido. «Nosotros no tuvimos nada que ver». La fiscal lo miró directamente a los ojos. «Porque necesito que entiendan la gravedad de la situación. Fernando Aguilar tiene enemigos poderosos, no solo ustedes. Este ataque podría estar relacionado con otros negocios turbios, o podría ser alguien aprovechando la situación para saldar cuentas pendientes. Sea como sea, están en el centro de un huracán político y necesitan ser extremadamente cuidadosos». Gabriela asintió, apoyando las palabras de la fiscal. «Deberíamos irnos ahora», sugirió. «Nuestra presencia aquí solo alimenta especulaciones». Mientras se dirigían a la salida, se cruzaron con un hombre corpulento que entraba apresuradamente. Manuel lo reconoció de inmediato. Era Eduardo Aguilar, el hermano menor de Fernando, quien había estado viviendo en el extranjero durante años tras una disputa familiar por la herencia.
Su reaparición en estas circunstancias era, cuanto menos, sorprendente. Eduardo los miró al pasar, deteniéndose brevemente para estudiar a Manuel. A diferencia de las miradas hostiles que habían recibido hasta entonces, sus ojos reflejaban curiosidad y algo más complejo: reconocimiento, comprensión. Fuera lo que fuese, pasó tan rápido que Manuel no pudo estar seguro. Una vez en el estacionamiento, la fiscal Soto los detuvo para una última advertencia. No se quedarán solos en su propiedad esta noche. El incendio fue solo el comienzo. Si alguien intentó matar a Fernando, podría intentar silenciarlos a ustedes también, ya sea para encubrir el ataque o por otros motivos. ¿Cree que existe alguna conexión entre el incendio y el ataque?, preguntó Javier. La fiscal miró hacia el hospital antes de responder. Sería una coincidencia demasiado grande que ambos eventos ocurrieran la misma noche sin relación alguna. Mi teoría es que alguien está jugando un juego más complejo del que podemos ver. Por ahora, mantengan un perfil bajo y no hablen con nadie sobre el caso sin que Gabriela o yo estemos presentes. De vuelta en su propiedad, Manuel contempló los restos carbonizados del establo con una sensación de irrealidad. En apenas unas semanas, su vida había pasado de la rutina silenciosa de un agricultor en dificultades a un torbellino de eventos que parecían sacados de una novela de intriga. ¿Qué crees que pasará ahora?, preguntó Javier, sentándose junto a su padre en los escalones del porche. Manuel observó el horizonte donde se extendía la hacienda Aguilar, visible como una mancha verde y próspera en contraste con las tierras más modestas de los alrededores. No lo sé, hijo, pero tengo la sensación de que esto va más allá de nuestro caballo y nuestras tierras. Hay algo más grande en juego, algo que no estamos viendo. El teléfono de Javier vibró con un mensaje. Era de Gabriela. La jueza Gutiérrez ha suspendido temporalmente el proceso debido al ataque a Fernando. Reunión en mi despacho mañana a las 10. Manuel asintió, no sorprendido por la noticia. El sistema judicial, incluso con una jueza imparcial, no podía ignorar el hecho de que uno de los principales implicados en el caso estaba luchando por su vida en un hospital. ¿Crees que fue Raúl?, preguntó Javier abruptamente. ¿Qué? El ataque a su padre. Raúl siempre ha estado impaciente por tomar el control de los negocios familiares. Todos saben que él y Fernando discutían constantemente sobre la dirección de la empresa. Manuel consideró la idea. No era descabellada. Raúl tenía la reputación de ser ambicioso e impulsivo, características que Fernando siempre había criticado públicamente en su hijo. No lo sé, Javier, pero no es nuestro trabajo resolver ese crimen. Debemos concentrarnos en nuestro caso y en mantenernos a salvo. Un vehículo se acercó por el camino de tierra. Manuel se tensó instintivamente, pero se relajó al reconocer el auto oficial de uno de los agentes asignados a su protección. Detrás, seguía otro vehículo no identificado. ¿Esperamos a alguien más?, preguntó Javier, también alerta. Del segundo vehículo descendió un hombre que Manuel no esperaba ver, Eduardo Aguilar. Los agentes lo escoltaban con expresiones neutras, lo que sugería que su presencia estaba autorizada. Eduardo avanzó hacia ellos con paso decidido pero no amenazante. Manuel López, saludó con voz grave. Necesitamos hablar, en privado. Manuel miró a los agentes, quienes asintieron para indicar que no veían peligro inmediato. Aún así, dudó. ¿De qué se trata? Eduardo miró a su alrededor, como verificando que no hubiera oídos indiscretos, a pesar de que solo estaban ellos y los policías. Sobre mi hermano, sobre el caballo que le compraste y sobre algo que encontré entre sus documentos privados, algo que cambia completamente la historia que todos creemos conocer. La sala de la casa de los López, normalmente un espacio sencillo donde el tiempo transcurría con la monotonía de la vida rural, se había convertido en el epicentro de revelaciones que amenazaban con reescribir la historia de dos familias. Manuel, Javier y Eduardo Aguilar formaban un triángulo tenso alrededor de la mesa de madera donde descansaba una carpeta de cuero negra con el emblema grabado de los Aguilar. Después del ataque a mi hermano, fui a su despacho privado.
explicó Eduardo con las manos cruzadas sobre la mesa. Necesitaba revisar documentos sobre el negocio familiar, testamentos, poderes legales, cosas que podrían ser importantes si Fernando no sobrevive. Manuel observaba al hombre con cautela. Eduardo Aguilar era la antítesis de su hermano, más delgado, de modales suaves y mirada reflexiva, sin la arrogancia característica de Fernando. Había abandonado México 15 años atrás, estableciéndose en Europa donde, según se rumoreaba, dirigía exitosos negocios vitivinícolas. ¿Y qué encontraste que te trajo hasta aquí?, preguntó Manuel, sin poder ocultar su desconfianza. Eduardo abrió la carpeta y extrajo varios documentos antiguos, algunos amarillentos por el tiempo. La verdad sobre Lucero, o Relámpago, como lo conocemos ahora. Desplegó sobre la mesa fotografías antiguas, cartas manuscritas y un contrato que Manuel reconoció de inmediato como el que había firmado 11 años atrás. Este contrato, continuó Eduardo, señalando el documento, tiene una particularidad interesante. Mira la cláusula sobre las tierras, la que permitió a Fernando quitarte 20 hectáreas cuando el caballo no cumplió las expectativas previstas. Manuel asintió, recordando amargamente cómo aquella trampa legal había destruido el futuro de su familia. La cláusula está redactada con una precisión sospechosa, como si estuviera diseñada específicamente para ese propósito, observó Eduardo. Y resulta que así fue. Extrajo otra serie de documentos, correos electrónicos impresos, notas manuscritas y una carta dirigida a un abogado, todo fechado semanas antes de la enfermedad de Isabel. Fernando sabía que tu esposa estaba enferma antes de que empeorara. Lo sabía porque el médico que la atendía, el doctor Mendoza, era su amigo de golf. Violando toda ética profesional, le informó sobre el diagnóstico. Javier se inclinó hacia adelante, incrédulo. ¿Estás diciendo que tu hermano planeó todo? ¿Que aprovechó la enfermedad de mi madre para tendernos una trampa? Eduardo suspiró profundamente. Es peor que eso. Fernando no solo aprovechó la situación, la creó. Su objetivo nunca fue el caballo, sino tus tierras, Manuel. Específicamente el acuífero que se encuentra bajo esas 20 hectáreas. Manuel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El acuífero era un manantial subterráneo que proporcionaba agua incluso en las peores sequías. Era lo que había mantenido productivas sus tierras durante generaciones. ¿Por qué el acuífero?, preguntó, aunque una parte de él ya intuía la respuesta. Oro, respondió Eduardo simplemente. O más precisamente, una veta de oro que se extiende bajo el acuífero. Fernando descubrió su existencia a través de estudios geológicos confidenciales realizados en toda la región. La veta principal está bajo tus tierras, no bajo las nuestras. Sacó un mapa detallado de la zona, con marcaciones específicas sobre formaciones geológicas y potenciales yacimientos minerales. Fernando llevaba años intentando comprar tu propiedad, continuó. Pero tu familia siempre se negó a vender. Cuando fracasó con las ofertas directas, buscó otra estrategia. El caballo fue su entrada, la enfermedad de Isabel, su oportunidad. Javier se levantó bruscamente con los puños apretados. ¿Estás diciendo que tu hermano esperó a que mi madre estuviera muriendo para aprovecharse? ¿Qué clase de monstruo es? Eduardo no apartó la mirada, asumiendo la indignación del joven como algo justo. Mi hermano se transformó hace muchos años, Javier. El poder y la ambición lo convirtieron en alguien que no reconozco. Es una de las razones por las que me marché. Manuel, aún procesando la magnitud de la revelación, señaló los documentos. ¿Cómo es que Fernando guardaba pruebas tan incriminatorias? No parece propio de él. Mi hermano siempre ha sido meticuloso hasta la obsesión. Documenta todo, incluso sus actos más cuestionables. Cree que el conocimiento es poder y que mantener registros detallados le da ventaja sobre quienes podrían traicionarlo. Nunca consideró que yo pudiera encontrarlos. Un silencio pesado se instaló en la sala. Afuera, el viento había comenzado a soplar con fuerza, haciendo crujir las ventanas de la vieja casa. ¿Por qué nos muestras esto?, preguntó finalmente Manuel. Fernando es tu hermano. ¿Por qué traicionarlo?
Eduardo entrelazó los dedos, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque hace años que no reconozco en él al hermano con quien crecí. Porque lo que hizo con tu familia fue despreciable. Y porque tengo mis propias razones para querer que la verdad salga a la luz. ¿Qué razones?, insistió Manuel. Fernando no solo me expulsó del negocio familiar, también me acusó de desfalco para justificar mi salida, dañando mi reputación en México. Tardé años en reconstruir mi vida en España. Javier, que había estado examinando los documentos más detalladamente, levantó la mirada con una nueva sospecha en los ojos. Un momento. Si lo que dices es cierto, si Fernando planeó todo esto por el oro bajo nuestras tierras, ¿por qué nunca comenzó la extracción? Han pasado 11 años desde que se apropió de esas hectáreas. Era una pregunta perspicaz que pareció sorprender a Eduardo. Permisos ambientales, respondió tras una breve vacilación. La explotación minera en zonas con acuíferos requiere aprobaciones especiales del gobierno federal. Fernando ha estado luchando con la burocracia durante años. Además, comenzar una operación minera visible habría levantado sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Y ahora, con nuestro caso en los tribunales y la atención mediática, sería imposible iniciar la extracción sin que saliera a la luz todo el engaño, completó Manuel, comprendiendo la situación. Eduardo asintió. Exactamente. Mi hermano está acorralado. Y creo que eso explica el incendio en tu establo. No era solo por eliminar al caballo como evidencia. Era desesperación. ¿Pero quién atacó a tu hermano?, preguntó Javier. Si él ordenó el incendio, ¿quién lo golpeó esa misma noche? Eduardo frunció el ceño, visiblemente incómodo con esa pregunta. No lo sé con certeza. Fernando tiene muchos enemigos, pero también tiene socios en este proyecto minero. Personas con mucho que perder si su plan queda expuesto. Quizás alguien decidió que Fernando se había convertido en un riesgo. Manuel se levantó y caminó hacia la ventana, observando la oscuridad que había caído sobre los campos. Pensó en Isabel, en cómo había luchado contra la enfermedad mientras él se desesperaba por conseguir dinero para su tratamiento. Pensó en Lucero, el potrillo que ella tanto amaba y que tuvo que vender en un momento de vulnerabilidad. La rabia y el dolor se mezclaban en su pecho. Estos documentos, dijo finalmente, volviéndose hacia Eduardo. ¿Nos los entregarás para el juicio? Es complicado, respondió Eduardo. Técnicamente los tomé sin autorización del despacho de Fernando. Pero he hecho copias certificadas ante notario en Madrid antes de volar a México. Puedo proporcionarles esas copias legalizadas que serían admisibles en un tribunal. ¿Por qué no entregaste esto directamente a la fiscal o a nuestra abogada?, inquirió Javier, aún receloso. Porque quería ver sus reacciones, saber si ustedes ya conocían parte de esta historia. Y porque, a pesar de todo, Fernando sigue siendo mi hermano. Quería darles la información a ustedes primero, dejarles decidir cómo proceder. Manuel volvió a la mesa y recogió la fotografía más antigua, donde se veía a un potrillo negro junto a una yegua café. La imagen le provocó un nudo en la garganta. Mi esposa tenía razón, murmuró. Siempre dijo que había algo especial en ese caballo, que algún día traería justicia a nuestra familia. Ni siquiera ella podía imaginar hasta qué punto. Eduardo cerró la carpeta y se la entregó a Manuel. Hay copias de todo en una caja fuerte en Madrid. Si algo me sucede, mi abogado tiene instrucciones de entregarlas a las autoridades competentes. ¿Temes por tu seguridad?, preguntó Manuel. Si Fernando descubre lo que he hecho, sí. Y si sus socios en el proyecto minero se enteran, con más razón. Javier, que había estado pensativo, intervino con una nueva preocupación. Si hay oro bajo nuestras tierras, ¿no significa que seguiremos en peligro incluso después de ganar el caso? Quien sea que atacó a Fernando podría venir por nosotros. Eduardo asintió gravemente. Es un riesgo real. Por eso deben ser extremadamente cautelosos con esta información. Les sugiero que solo la compartan con su abogada y la fiscal, nadie más. Manuel miró la carpeta en sus manos,
consciente de que contenía tanto la salvación de su familia como un nuevo peligro. «¿Qué harás ahora?», preguntó a Eduardo. «Regresaré al hospital para mantener las apariencias. Nadie debe sospechar de esta reunión. Si Fernando se recupera, enfrentaré las consecuencias de mis acciones. Si no, tendré que lidiar con Raúl, lo cual podría ser igualmente peligroso». Se levantó para marcharse, pero antes de hacerlo, miró a Manuel con una expresión que mezclaba arrepentimiento y determinación. «Una última cosa. Fernando nunca supo que yo estaba al tanto de su plan. Descubrí todo esto hace apenas un año, revisando documentos antiguos de la empresa durante una visita. He estado esperando el momento adecuado para actuar. Tu compra de relámpago lo precipitó todo». Con esas palabras, Eduardo Aguilar se despidió, dejando a Manuel y Javier López con una verdad que alteraba fundamentalmente su comprensión del conflicto y con una decisión crucial por tomar: cómo utilizar esta información sin ponerse aún más en la mira de fuerzas poderosas y peligrosas. El despacho de Gabriela Méndez vibraba con una tensión palpable mientras la abogada examinaba, documento por documento, la carpeta que Eduardo Aguilar había entregado a los López. La fiscal Soto, sentada frente a ella, tomaba notas meticulosamente, su rostro reflejando una mezcla de indignación profesional y satisfacción por haber encontrado la pieza que completaba el rompecabezas. «Esto cambia todo», declaró finalmente Gabriela, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. «No solo tenemos pruebas de fraude en el caso del caballo, sino evidencia de una conspiración orquestada para apropiarse ilegalmente de tierras con recursos naturales valiosos». Manuel, que había permanecido en silencio durante la revisión, se inclinó hacia adelante. «¿Son admisibles estos documentos en un tribunal?». Eduardo mencionó que los tomó sin autorización. La fiscal intercambió una mirada con Gabriela antes de responder. «Las copias certificadas que Eduardo hizo en Madrid son perfectamente admisibles. El hecho de que los originales fueran obtenidos sin consentimiento plantea algunas cuestiones éticas, pero no invalida su contenido, especialmente cuando revelan un delito mayor. El problema no es su admisibilidad legal», añadió Gabriela, «sino las repercusiones que podría tener presentarlos. Estamos hablando de una conspiración que involucra a figuras poderosas más allá de Fernando Aguilar». «Los socios del proyecto minero», murmuró Javier, recordando las palabras de Eduardo. La fiscal asintió gravemente. «Exactamente. Según estos documentos, Fernando ha estado negociando con el Grupo Minero Continental, una de las corporaciones más influyentes del país. Hay correos electrónicos que mencionan a políticos de alto nivel, funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente. Es una red de corrupción que se extiende más allá de San Miguel del Monte». «¿Qué sugieren que hagamos?», preguntó Manuel, sintiendo el peso de la decisión que se avecinaba. Gabriela reorganizó los documentos antes de responder. «Legalmente tenemos dos caminos. Podemos mantener nuestro caso original, centrado exclusivamente en la propiedad del caballo y la recuperación de sus 20 hectáreas. Con lo que ya teníamos, sumado a estos nuevos documentos, es prácticamente un caso ganado». «¿O?», inquirió Javier, intuyendo la alternativa. «O podemos ampliar la demanda para incluir todos estos nuevos elementos: conspiración, corrupción, intento de explotación minera ilegal. Sería un caso mucho más grande, con implicaciones que trascenderían a su familia y podrían sacudir estructuras de poder establecidas». Un silencio reflexivo llenó la habitación mientras los López consideraban las opciones. La fiscal Soto fue quien finalmente lo rompió. «Deben entender los riesgos. Si optamos por el caso ampliado, estarán en el centro de un huracán mediático y político. La presión y las amenazas que han experimentado hasta ahora serían solo el principio. Por otro lado, sería una oportunidad única para exponer la corrupción sistémica que ha permitido a los Aguilar y a otras familias operar con impunidad durante décadas». Manuel se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la plaza central del pueblo, donde la gente iba y venía, ajena al drama que se desarrollaba en aquel pequeño despacho. Pensó en Isabel, en su valentía frente a la enfermedad,
en cómo nunca se rindió a pesar del dolor. Pensó en Relámpago, cuyo destino había estado entrelazado con el de su familia de maneras que apenas comenzaba a comprender. ¿Qué habría hecho Isabel?, se preguntó en voz alta, casi para sí mismo. Mamá siempre decía que la verdad encuentra su camino, papá, respondió Javier suavemente. Que lo único peor que sufrir una injusticia es permitir que continúe. Manuel se volvió hacia ellos, con una determinación renovada en su mirada. Ampliamos el caso. No se trata solo de nuestras tierras o de Relámpago. Se trata de justicia para todos los que han sufrido bajo el poder de los Aguilar. La fiscal y la abogada intercambiaron miradas de aprobación y preocupación a partes iguales. Preparemos todo, dijo Gabriela, comenzando a organizar los documentos. Pero a partir de ahora, deben seguir protocolos de seguridad estrictos. Nada de teléfonos, comunicaciones solo en persona, y bajo ninguna circunstancia deben quedarse solos en su propiedad. Hablaré con mis superiores para solicitar protección adicional, añadió la fiscal. Una vez que estos documentos se hagan públicos en el tribunal, no habrá vuelta atrás. Mientras se disponían a implementar su nuevo plan, el teléfono del despacho sonó. Gabriela contestó, escuchando atentamente antes de colgar con expresión seria. Fernando Aguilar ha despertado del coma, anunció. Los médicos lo describen como desorientado pero estable. Han permitido visitas limitadas. La noticia alteraba el escenario una vez más. Un Fernando consciente podría negar todo, presentar su propia versión de los hechos, incluso intentar destruir evidencias adicionales. Debemos actuar rápido, urgió la fiscal. Presentaré una solicitud para adelantar la audiencia, y necesito hablar con Eduardo Aguilar cuanto antes. Yo iré al rancho protegido para verificar la seguridad de Relámpago, dijo Gabriela. Si Fernando está despierto, podría intentar eliminar la evidencia más visible de su fraude. Manuel y Javier se miraron, conscientes de que los acontecimientos se precipitaban a un ritmo vertiginoso. Nosotros deberíamos visitar a Fernando, propuso Manuel, sorprendiendo a todos en la sala. ¿Visitar a Fernando? ¿Por qué harías algo así?, preguntó Javier perplejo. Porque quiero ver su rostro cuando me vea entrar en esa habitación. Quiero que sepa que conozco la verdad, toda la verdad, y quiero observar su reacción. La fiscal negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado, Manuel. Fernando podría interpretarlo como una provocación o una amenaza. Además, Raúl probablemente estará allí, y ya ha dejado clara su hostilidad hacia ustedes. No voy a confrontarlo abiertamente, aclaró Manuel. Solo quiero que me vea, que sepa que no me ha derrotado, que entienda que, después de 11 años, la justicia finalmente está llegando. Tras una intensa discusión, acordaron un compromiso. Manuel y Javier visitarían el hospital, pero acompañados por un agente de la fiscalía y sin entrar en la habitación de Fernando. Se limitarían a dejarse ver en el pasillo, enviando un mensaje silencioso pero inequívoco. Esa misma tarde, mientras se dirigían al Hospital Regional Santa Cruz, una llamada urgente de Gabriela los desvió de su propósito. «Vengan inmediatamente al rancho protegido», exclamó, con una voz que delataba alarma y urgencia. «Ha habido un intento de secuestro. Alguien intentó llevarse a Relámpago». El corazón de Manuel dio un vuelco mientras Javier aceleraba bruscamente, cambiando de dirección. «¿Relámpago está bien?», preguntó Manuel, temiendo la respuesta. «Sí, los guardias intervinieron a tiempo, pero hay algo que deben ver. Algo que nadie esperaba encontrar. El rancho protegido, situado a unos 50 kilómetros de San Miguel del Monte, era una instalación discreta pero altamente vigilada, con cercas electrificadas y cámaras de seguridad en cada esquina. Cuando llegaron, varios vehículos policiales estaban estacionados frente a la entrada principal, y agentes armados patrullaban el perímetro. Gabriela los recibió en la puerta, con el rostro pálido pero los ojos brillando con una intensidad peculiar. «Síganme», indicó, guiándolos hacia los establos principales. El intruso está bajo custodia. Lo atraparon intentando sedar a Relámpago para llevárselo. «¿Quién era?», preguntó Javier, casi corriendo para mantener el paso de la abogada. «Eso es lo interesante»,
No era uno de los hombres de Fernando, ni de Raúl. Era Damián Vega, el Cuervo, el mismo mercenario que había estado merodeando cerca de su propiedad antes del incendio. Manuel frunció el ceño, confundido. El mismo que supuestamente incendió nuestro establo. ¿Por qué intentaría robar a Relámpago ahora? Esa es la pregunta del millón, respondió Gabriela. Pero hay más. Cuando lo interrogaron, confesó que también fue él quien atacó a Fernando Aguilar esa noche. La revelación los dejó momentáneamente sin palabras. Las piezas del rompecabezas parecían reordenarse, formando un patrón diferente al que habían imaginado. ¿Quién lo contrató?, preguntó finalmente Manuel. Gabriela se detuvo frente a la puerta del establo, mirándolos a ambos con gravedad. Eso es lo que van a escuchar ahora. La fiscal Soto está interrogándolo personalmente. Y lo que ha revelado hasta ahora cambiará todo lo que creían saber sobre este caso. Al entrar en el establo, vieron primero a Relámpago, tranquilo en su compartimento, aparentemente ajeno al caos que había provocado su existencia. Junto a él, en una pequeña oficina improvisada, la fiscal Soto interrogaba a un hombre delgado de mirada fría, Damián Vega. Manuel y Javier entraron silenciosamente, permaneciendo en un rincón mientras escuchaban la confesión que estaba en curso. «Lo diré una vez más», declaraba Vega con voz monótona. «Fui contratado para deshacerme del caballo y atacar a Fernando Aguilar. La misma persona me contrató para ambos trabajos». «¿Y quién fue esa persona?», insistió la fiscal. Vega esbozó una sonrisa siniestra antes de responder. «Eduardo Aguilar, el hermano de Fernando». El tribunal rebosaba de asistentes cuando Manuel López entró, caminando erguido a pesar del peso de los años y las circunstancias. A su lado, Javier mantenía una expresión serena, aunque sus ojos delataban la tensión que había marcado las últimas semanas. 3 meses habían transcurrido desde la confesión de Damián Vega. 3 meses de revelaciones, interrogatorios y maniobras legales que habían sacudido los cimientos de San Miguel del Monte. La sala guardó silencio cuando la jueza Elena Gutiérrez ocupó su lugar. Frente a ella, en mesas separadas, se encontraban las partes enfrentadas en lo que la prensa había bautizado como el caso del siglo. De un lado, Manuel y Javier López, junto a Gabriela Méndez. Del otro, Fernando Aguilar, recuperado de sus heridas pero visiblemente demacrado, flanqueado por su hijo Raúl y un equipo de abogados de trajes impecables. En una mesa adicional, representando al Ministerio Público, la fiscal Soto aguardaba con la serenidad de quien conoce todas las cartas en juego. «Se abre la sesión para la lectura de sentencia en el caso López contra Aguilar», anunció la jueza con voz clara. «Antes de proceder, deseo aclarar que este tribunal ha considerado todos los elementos probatorios presentados, incluyendo los nuevos hallazgos resultantes de la investigación criminal paralela». Manuel dirigió su mirada hacia Fernando, quien mantenía los ojos fijos en la jueza, evitando cualquier contacto visual. ¿Qué pasaría por su mente en ese momento? ¿Arrepentimiento? ¿Rabia? ¿O simplemente cálculo frío sobre cómo salvarse a sí mismo en medio del naufragio? El día anterior, Eduardo Aguilar había sido formalmente acusado de intento de homicidio contra su propio hermano, conspiración para cometer fraude y obstrucción de la justicia. La investigación había revelado un plan meticuloso. Eduardo había regresado a México no para ayudar a su hermano convaleciente, sino para completar una venganza largamente planeada. Los documentos que entregó a los López eran auténticos, pero su propósito al compartirlos no era la justicia, sino la manipulación. Eduardo había orquestado tanto el incendio en el establo de los López como el ataque a Fernando, buscando eliminar al caballo como evidencia y a su hermano como obstáculo para tomar el control del imperio familiar. Si no hubiera cometido el error de contratar nuevamente a Damián Vega para un segundo intento con Relámpago, quizás habría tenido éxito. Tras examinar exhaustivamente las pruebas presentadas, continuó la jueza, este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. Primero, se confirma mediante evidencia científica y documental irrefutable que el equino conocido como relámpago es el mismo animal registrado originalmente como lucero, nacido en la propiedad de la familia López.
Un murmullo recorrió la sala, rápidamente silenciado por el martillo de la jueza. Segundo, se determina que el contrato de compraventa firmado hace 11 años entre Manuel López y Fernando Aguilar contenía cláusulas abusivas y fraudulentas, diseñadas específicamente para la apropiación ilegal de tierras con valor mineral. Fernando Aguilar se removió incómodo en su asiento, mientras uno de sus abogados le susurraba algo al oído. Tercero, este tribunal reconoce que la apropiación de las 20 hectáreas de tierra pertenecientes a la familia López fue resultado directo de dicho contrato fraudulento y, por tanto, carece de validez legal. Manuel sintió la mano de Javier apretar la suya bajo la mesa. Después de 11 años de injusticia, la verdad finalmente prevalecía. Por lo tanto, prosiguió la jueza, este tribunal ordena la inmediata restitución de las 20 hectáreas de tierra a sus legítimos propietarios, la familia López, junto con una compensación económica por daños y perjuicios valorada en 3 millones de pesos, que deberá ser pagada por Fernando Aguilar en un plazo no superior a 30 días. Gabriela sonrió discretamente, satisfecha con el resultado de la parte civil del caso. Pero todos sabían que esto era solo el principio. Respecto a los aspectos penales derivados de este caso, continuó la jueza, este tribunal remite todas las evidencias de fraude, falsificación de documentos, abuso de poder y conspiración para explotar recursos naturales sin los permisos correspondientes a la Fiscalía General del Estado, para su procesamiento según corresponda. La fiscal Soto asintió, aceptando formalmente la responsabilidad. Los cargos criminales contra Fernando, Raúl, Eduardo y otros implicados en la conspiración minera serían procesados separadamente, en un juicio que prometía ser aún más revelador. Finalmente, respecto al equino objeto de esta disputa, concluyó la jueza, este tribunal reconoce la propiedad legal de Manuel López sobre el animal conocido como relámpago, adquirido legítimamente en subasta pública, restaurando además su nombre original Lucero, según consta en su registro de nacimiento. Con un último golpe de martillo, la jueza dio por concluida la sesión. Manuel permaneció sentado, abrumado por una mezcla de emociones, alivio, vindicación, pero también una extraña sensación de vacío. 11 años de lucha culminaban en ese momento, y aunque la justicia finalmente prevalecía, nada podría devolverle los años perdidos ni traer de vuelta a Isabel para compartir esta victoria. A su lado, Javier irradiaba una alegría contenida. Para él, más joven y con toda la vida por delante, este era un nuevo comienzo. Al salir de la sala, Fernando Aguilar, escoltado por sus abogados y algunos guardias de seguridad, se detuvo brevemente frente a Manuel. Por primera vez en todo el proceso, sus miradas se encontraron. «Esto no ha terminado, López», murmuró, aunque el tono carecía de la arrogancia habitual. Era casi una observación cansada, el último rugido de un depredador herido. «Para mí sí, Fernando», respondió Manuel con serenidad. «La verdad ha salido a la luz. El resto es entre tú y tu conciencia». Mientras Fernando era conducido hacia la salida, Manuel se volvió hacia la fiscal Soto y Gabriela, quienes se habían acercado para felicitarlos. «¿Qué pasará ahora con los Aguilar?», preguntó Javier. «Fernando enfrentará cargos por fraude, falsificación de documentos y conspiración», explicó la fiscal. «Eduardo será juzgado por intento de homicidio y obstrucción de la justicia. En cuanto a Raúl, su participación en la conspiración minera lo implica directamente. Es probable que el Imperio Aguilar no sobreviva a esta tormenta». «¿Y los verdaderos responsables del proyecto minero ilegal?», inquirió Manuel, recordando la red de corrupción que se extendía más allá de los Aguilar. «Estamos siguiendo el rastro del dinero», aseguró la fiscal. «Ya tenemos órdenes de aprehensión contra 2 exfuncionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y un ejecutivo del Grupo Minero Continental. Esto apenas comienza». Al salir del tribunal, una pequeña multitud los esperaba. Trabajadores de fincas vecinas, comerciantes del pueblo, familias que habían sufrido abusos similares a lo largo de los años. Alguien comenzó a aplaudir, y pronto todos se unieron en un reconocimiento espontáneo que conmovió profundamente a Manuel.
Mira, papá, susurró Javier. Ya no están asustados. Manuel asintió, comprendiendo el significado más profundo de su victoria. No se trataba solo de recuperar tierras o de la propiedad de un caballo. Habían desafiado al poder establecido y demostrado que la justicia, aunque lenta, era posible. El verdadero triunfo estaba en los rostros de aquellas personas que ahora se atrevían a creer en un futuro diferente. Una semana después, Manuel y Javier López contemplaban el amanecer desde la colina que marcaba el límite de las 20 hectáreas recuperadas. La tierra, nutrida por el acuífero subterráneo, brillaba con un verdor que contrastaba con la sequía circundante. «¿Qué haremos ahora, papá?», preguntó Javier, mientras a sus espaldas Lucero pastaba tranquilamente, disfrutando de la libertad que tanto tiempo se le había negado. Manuel miró a su hijo con una sonrisa serena. «Lo que siempre hemos hecho, trabajar la tierra. Pero esta vez lo haremos conociendo su verdadero valor. No solo el oro que hay debajo, sino lo que representa para nuestra familia, para la memoria de tu madre. ¿No te tienta la idea de la mina? Con los permisos adecuados podríamos…» Manuel negó con la cabeza. «Hay riquezas que valen más que el oro, hijo. Esta tierra ha alimentado a los López durante generaciones. Seguirá haciéndolo, a su manera». Javier asintió, comprendiendo. En los últimos meses había madurado más que en todos los años anteriores. Las dificultades enfrentadas, las verdades descubiertas, habían forjado en él un carácter que Manuel observaba con orgullo silencioso. Un relincho alegre atrajo su atención. Lucero galopaba libremente por la pradera, su figura negra recortada contra el cielo azul, la marca blanca de su frente brillando bajo el sol matutino. Parecía más joven, más vigoroso, como si hubiera recuperado el espíritu del potrillo que Isabel tanto amaba. «Tu madre solía decir que los caballos son como las personas», comentó Manuel, siguiendo con la mirada a Lucero. «Florecen cuando se sienten amados, se marchitan cuando los maltratan, pero nunca olvidan ni el amor ni el dolor». «¿Crees que mamá estaría orgullosa?», preguntó Javier con un dejo de vulnerabilidad que recordaba al niño que había sido. Manuel pasó un brazo por los hombros de su hijo, sintiendo un nudo en la garganta. Ella siempre supo que este día llegaría, de alguna manera. La noche antes de morir, me hizo prometer que nunca me rendiría, que lucharía por lo que es justo, no solo por nosotros, sino por todos aquellos que no tienen voz. El sol ascendía lentamente en el horizonte, bañando los campos con una luz dorada que prometía un nuevo día, un nuevo comienzo. En la distancia, Lucero se detuvo, volviendo su cabeza hacia ellos como reconociendo su presencia. «Vamos, hijo», dijo Manuel finalmente. «Hay mucho trabajo por hacer». Mientras padre e hijo descendían la colina hacia una tierra finalmente liberada, el caballo negro con la marca de estrella en la frente los siguió a paso tranquilo, como un guardián silencioso, testigo vivo de una historia de pérdida, perseverancia y, finalmente, redención. Detrás quedaban los años de sufrimiento, las manipulaciones, las amenazas. Adelante se extendía un futuro construido sobre la verdad, la justicia y la memoria de una mujer que nunca perdió la esperanza, incluso en sus momentos más oscuros. En el corazón de todo, un simple caballo había sido el catalizador de un cambio que nadie, ni siquiera Manuel López, podría haber imaginado cuando alzó aquella paleta en la subasta, desafiando al hombre que había atormentado a su familia durante tantos años. La verdad, como Isabel solía decir, siempre encuentra su camino.